Hola, ¿qué tal, chicos y chicas Python? Bienvenidos a este su curso favorito de Python. El día de hoy estaremos hablando de un tema del que se habla demasiado en el mundo de la programación, se discute y mucha gente pregunta por qué hay tantos lenguajes de programación. ¿Cuál es mejor aprender? En comparativa, ¿cuál es mejor? ¿Necesito aprender tantos lenguajes de programación para ser un buen programador? ¿Y cuántos lenguajes de programación necesito aprender como programador para aplicar a un trabajo? Todo esto lo iremos cubriendo el día de hoy. Si te interesa y te gustaría aprender, quédate para esta clase. Con lo primero que me gustaría iniciar es ¿por qué tantos lenguajes de programación? Cada lenguaje de programación está diseñado para desarrollarse en ciertas tareas específicas con mejor o peor desenvolvimiento. Entonces, ¿cuántos lenguajes de programación necesito aprender? Realmente necesitas aprender dos, tres o máximo, pero máximo cuatro. De hecho, el mercado laboral está más interesado si tú te enfocas en uno de ellos. Existen diferentes lenguajes de programación. Si ustedes buscan en lista de lenguajes de programación, van a encontrar todos estos de acá, que son los que normalmente la gente usa, pero los unos con los otros se diferencian en que dependiendo de para qué se usan, los vamos a llamar o los vamos a aprender a utilizar. Hay unos que son para programación de más bajo nivel. ¿Esto a qué se refiere? A que necesitamos acceder a diferentes puertos o diferentes partes de un microcontrolador y para ello necesitamos lenguajes de más bajo nivel. O digamos, como en nuestro caso, Python sí es un lenguaje de alto nivel, por ende es mucho más fácil de usar, es mucho más sencillo hacer algunos desarrollos y por eso se conoce Python como el lenguaje de programación principal para hacer desarrollos rápidos y pruebas de concepto muy rápidas. ¿Cómo así lenguajes de más bajo nivel? Esto quiere decir que requerimos más líneas de código, llamar tal vez un poco más de funciones o acciones dentro del lenguaje para poder hacer alguna acción. Y cuando utilizamos lenguajes de bajo nivel, utilizamos menos máquina y necesitamos que el intérprete, que ya lo hemos visto en otros capítulos, si te lo perdiste, te lo dejo aquí abajo en la descripción, para que el intérprete trabaje menos y ejecute menos acciones, sino que de una vez nos entendemos más directamente con la máquina. Por eso Python es tan bonito y tan sencillo de programar y de aprender, porque es un lenguaje de más alto nivel. Es decir, el intérprete entiende más el lenguaje, casi que inglés, para realizar acciones. Nosotros escribimos los comandos y las acciones que la máquina quiere. Para poder entender un poco más esto, si ustedes googlean Hello World en 30 diferentes lenguajes, lo van a ver acá. Cómo es hacer código en cada uno de los lenguajes. Ejemplo, aquí nosotros para escribir en lenguaje C necesitamos incluir estudio.h, hacer el llamado a una función y ahí sí decirle, oiga, imprima hello world y retorne 0. En C++ es casi la misma, sino que utilizan diferente acción como es la std_count. Y así en diferentes lenguajes, Couple Language, Scala Language, cada una tiene su forma de hacer código de diferente manera. Dependiendo de cómo hace el código, te podemos decir que es de alto o bajo nivel. En este caso, digamos, Python es muy sencillo. Como ya lo hemos visto en anteriores clases, pues es simplemente hacer el llamado a la acción print y que nos imprima lo que nosotros querramos dentro de la consola. Sabiendo esto, pues ya podemos decir,
tal lenguaje puede ser para tal aplicación, pero bueno, y entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es mejor para cuál? Simplemente ustedes buscan cuál es el mejor lenguaje según la aplicación que ustedes necesiten. Pero realmente, digamos, Python es excelente o se conoce por su excelencia en procesar datos, realizar backend y proveer servicio. Entonces, nosotros a través de este curso vamos a ver, vamos a aprender las aplicaciones principales para las que se tiene Python. Python es muy reconocido por Machine Learning, Deep Learning, Data Analysis, pintar datos, etcétera. Entonces vamos a ver y vamos a ir explorando cómo podemos utilizar Python a través de todo este curso. Digamos, JavaScript es mucho mejor para desarrollo web, para que podamos hacer mejores y de más amplia complejidad páginas web. Y pues todas las personas que están un poco más interesadas en aprender web, pues van y aprenden JavaScript. Van a ver que con los lenguajes de programación se pueden hacer las mismas cosas, pero unos van a desarrollar esos programas de manera más eficiente que otros. Ejemplo, acá nosotros vemos que vamos a aprender Python o JavaScript. Son mi ejemplo porque son los lenguajes que más conozco. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender las bases. ¿Cuáles son las bases? Recordemos que las bases son los términos, tipos de datos, buenas prácticas y las acciones. Si nosotros aprendemos eso, que es lo primero que tenemos que aprender de todos los lenguajes, ya después nos podemos enfocar y profundizar mucho más en diferentes aplicaciones, en diferentes usos, en cosas en los que los programas están más enfocados hacia un objetivo. Pero lo primero que tenemos que aprender son las bases, son los conceptos básicos, terminología, acciones, buenas prácticas y tipos de datos, que ya lo expliqué en una anterior clase. Si te la perdiste, te la dejo acá en la descripción. Y luego que ya aprendamos las bases, ya ahí sí nos podemos enfocar y desarrollar en lo que nosotros realmente queremos. Si nosotros, digamos, queremos utilizar Python para la web, para hacer toda la parte del backend, para hacer que todos los botoncitos que diseñamos dentro del front hagan una acción o consuman diferentes servicios, pues podemos utilizar Django o Flask, que son dos frameworks de Python que están diseñados especialmente, o dos librerías de Python que están diseñadas especialmente para hacer backend. O también nos podemos enfocar hacia la data y analítica utilizando Pandas, que es una librería muy famosa de Python, que la veremos mucho más adelante, y Matplotlib, que es otra librería de Python que nos sirve para pintar los datos, obtener información, sacar un análisis y realizar conclusiones acerca de los datos. Y si ya nos queremos poner un poco fancy, nos ponemos a aprender Scikit-learn o TensorFlow, que Scikit-learn son librerías especializadas para el Machine Learning, para enseñarle a redes neuronales a entender datos y obtener insights de la data sin necesidad de que nosotros estemos monitoreando los datos. Asimismo, TensorFlow nos va a ayudar a realizar redes neuronales, a hacer aplicativos que nosotros querramos, como visión de máquina, reconocimiento facial. Bueno, lo que se les ocurra, eso es lo que TensorFlow nos va a ayudar a hacer. Lo mismo pasa con JavaScript. Si yo me quiero enfocar a ser un programador web, pues entonces tengo que aprender también CSS y HTML combinado con JavaScript. Son herramientas súper poderosas. Luego de ello, si me voy a frameworks como React o Vue.js, que me van a permitir realizar mejores renderizaciones de la página web y mejores animaciones dentro de mi página web. Y ya si yo quiero solamente utilizar librerías de JavaScript de los mismos creadores, pues puedo utilizar Node o Express.js si yo quiero hacer que mi backend sea 100% de JavaScript. Entonces todas las acciones que van por detrás de la página utilizo estas dos librerías.
Y todo esto de aprender un lenguaje u otro lenguaje, pues lo que me va a permitir es después hacer integraciones con otras plataformas, con otras herramientas, como lo es bases de datos. Existen las bases de datos tipo SQL y las tipo no SQL. Más adelante veremos las necesarias o las que yo considero necesarias para obtener o tener un trabajo. Luego de eso aprenderemos GitHub, que es una herramienta donde vamos a exponer nuestro código, donde vamos a compartir nuestro código para que otros programadores lo puedan revisar y o modificar o integrar a un proyecto más grande. Lo mismo para con Google Cloud o Azure o AWS, que son plataformas que están en la nube, que ahorita es un requerimiento muy bien pago por las compañías. Y lo que hace eso es pues no almacenar localmente datos, sino que ponerlo en la nube, y con eso nos evitamos pérdidas de información, fallas en la seguridad, entre otras cosas que nos ofrece la nube, que si apoyas este canal con un like y con un suscribir y muy juicioso ves los videos, podemos llegar hasta esos temas avanzados como Google Cloud o Azure. Y luego de ello ya podemos aprender como microservicios para poner nuestros pedacitos de código como servicio y que los consuman diferentes aplicaciones. En conclusión, cada lenguaje de programación tiene su especialidad. No existe un lenguaje mejor que otro. Todos los lenguajes de programación tienen sus pros y sus contras. Así que no está bien comparar o decir es que JavaScript es mejor, es que Python es mejor, es que Ruby es mejor, es que cualquier lenguaje que se les ocurra es mejor, sino que cada uno está hecho para especializarse en cada una de las cosas. ¿Cuántos lenguajes necesito para aprender? Simplemente uno si quieres aprenderlo muy bien. El mercado está listo y requieren personas que se enfoquen en un solo lenguaje de programación y su expertise se vuelva un solo lenguaje de programación. En mi caso es Python. Yo casi que toda mi vida profesional he venido trabajando Python. Uno que otro proyecto me tocó en JavaScript, pero mi aporte era muy pequeño porque no tenía el conocimiento necesario. Cuando aprendamos las bases, que son este curso, que son todos los videos pasados que hemos visto, cuando aprendamos las bases, luego ya nos enfocamos a utilizar Python o JavaScript para un proceso en general. Y luego de eso nos toca aprender diferentes herramientas que nos van a complementar como programadores y van a hacer que nuestro conocimiento valga mucho más en el mercado. Así que cualquier lenguaje de programación que tú aprendas está muy bien y lo importante es que sepas que cada uno de ellos sirve para cosas específicas. Esto es lo que realmente necesitan saber. Un lenguaje de programación, sea JavaScript o Python, y mezclarlo con herramientas como GitHub, como aprender una base de datos, manejar una de las herramientas cloud y tal vez aprender microservicios para que sus códigos sean mucho más útiles para las compañías y se puedan integrar mucho mejor. Eso es todo por esta clase. Espero les haya servido. Me gustaría que me dejaran un comentario de qué lenguaje de programación prefieren, cuál es su lenguaje de programación favorito y si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios. Estoy leyendo todos los comentarios. Nos vemos en un próximo video.